para que luego después no se me olvide. Yo le enseñé el título. El título es así, sin lugar a dudas. Y a lo mejor puede ser un título enigmático, sin lugar a dudas. Muy bien, pues vamos a descubrir que no es tan enigmático. Es más, esta mañana pensé que me iban a pisar el mensaje, porque el hermano Iván estuvo leyendo en la primera carta del apóstol Juan, y justamente en el capítulo 2, yo voy a usar unos textos de la primera epístola de Juan, y después seguiremos. Me gustaría, queridos hermanos, que tuvieran bien engrasados las articulaciones de los dedos para ir pasando páginas de la Biblia. Bueno, no vamos a ir a pasar muchas páginas, por eso de que vamos a leer unos cuantos versículos en la primera carta de Juan. Entonces no tendremos que ir de libro en libro. Primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2. Es que me llamó la atención, leyendo Primera de Juan, la cantidad de veces que el apóstol reitera una palabra. En un texto, en otro texto, en el siguiente capítulo, en el otro siguiente capítulo, cómo se reitera una palabra. Miren lo que dice capítulo 2 y verso 3. Aquí dice Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Anoten la palabra en cuestión: sabemos. En esto sabemos. El verso 5, un poquito más adelante: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Claro, sería cuestión de ir anotando cada versículo para ver el contexto y ver por qué decía sabemos y qué era lo que sabía. Capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 24, 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Reiteramos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 5, verso 15. Madre mía, si hay versos, ¿verdad? Antes no lo habíamos notado. Bueno, yo no sé si alguno lo notó, pero me llamó la atención de pronto. Capítulo 5 y versículo 15.
Y aquí dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Vamos a ver. Y si sabemos, ahora va mejor la lectura. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verso 18. Yo les aviso un poquito antes cuando vamos a terminar la serie. Verso 18. Insiste, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Último verso de esta serie. Alguno más sacaremos a lo largo de la meditación. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Efectivamente, queridos hermanos, queridos amigos, todos sabemos que 2 y 2 son 4. Sabemos positivamente que 2 y 2 son 4. Y miren, por dar un salto más grande, la comunidad científica, después de haber penetrado en los arcanos del átomo y haber desentrañado sus secretos, esa comunidad está en condiciones de poder decir: sabemos que la combinación de diversos átomos entre sí da lugar a las diversas materias que componen el universo, pero aún no saben por qué existe el átomo, cómo se produjeron, de dónde les viene la energía, a qué se deben las intrincadas combinaciones que dan lugar a la formación de elementos tan variados, porque no se podrían catalogar los elementos al completo los elementos que componen el universo. Y lo que sería, queridos hermanos, la pregunta del millón: ¿cómo se organizaron los átomos para que resultaran en tan diversas moléculas, de modo que a su vez éstas se fusionaran una con otra en tan diversas, maravillosas y multicolor manera, todas formas que asombran, formas de vida que pueblan nuestro mundo? Eso es algo que aún está por ser descubierto, aunque en todos los verdaderos creyentes, en todos los renacidos de nuevo, está la convicción de que todo es producto del Dios creador, que la mano de Dios creó todo el universo y todos sus componentes. Bueno, pues miren, queridos hermanos, partiendo de esta realidad, el hombre, el ser humano en general, incluida la comunidad científica, aunque mal le pese, no le queda más remedio que seguir utilizando
frases tales como quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe, posiblemente. Y miren, hermanos, amigos, honestamente, no se pueden decir con certeza sabemos. No lo pueden decir. Además, los científicos por naturaleza son cautos. Y antes de hacer una afirmación categórica, lo han tenido que probar y comprobar y ensayar, hasta que ya no quedan dudas. Por lo tanto, ellos no pueden decir fácilmente, con certeza, que es la forma en la que aparece en la Biblia, no pueden decir con certeza, sabemos. Y si las cosas son así en el terreno tangible, papel, cristal, agua, plástico, madera, si las cosas son así en el terreno de lo tangible, que no se puede afirmar con certeza, sabemos, si las cosas son así, no digamos nada en cuanto a temas trascendentes, asuntos del más allá. Ahí sí podemos decirles, sí, a sabiendas de que ellos ni se ofenderían, sí podemos decir que hasta ahí de lo trascendente están totalmente perdidos. Los brujos, los magos, los adivinos, la brujería, el ocultismo, bueno, todas esas ciencias negras que tanto pretenden conocer y entender de las cosas del más allá, ellos jamás arriesgan un sí o un no categórico, salvo que lo tengan muy claro, salvo que se trate de una obviedad. Todas sus declaraciones, todos sus vaticinios, siempre son respuestas ambiguas. Si no salen por aquí, pues salen por aquí. No se pillan los dedos. No dice nada categórico. Pero miren, ahora atendiendo a los aquí presentes, incluyéndome, ¿vale? Ateniéndonos a los aquí presentes y dejando un poco de lado todo lo demás, hermanos, amigos, sería bueno que nos ocupemos de nosotros mismos. Es importante. Ese es el propósito que nos ha traído, el propósito que nos ha reunido. Que seamos nosotros los que nos demos por aludidos. Pues, ¿por qué digo esto? Porque en definitiva, a quien especialmente interesa toda esta cuestión que vamos a tratar, es a nosotros, es a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y vamos a verla. Ahora vamos a leer de nuevo el texto que nos leía el hermano Francisco. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20 y versículo 12. Mire, segundo libro de las Crónicas, 20, 12. Dice aquí, este era un rey de Israel, Josafat.
estaba sitiado y amenazado por una coalición de ejércitos que duplicaba y triplicaba y cuadruplicaba, doblando, bueno, un ejército terrible frente a lo que pudiéramos llamar un ejército exiguo, pobre, y estaba así amenazado. Y dice en su oración: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y miren ahora la siguiente frase: no sabemos. Hemos leído en Juan, sabemos. Y aquí no sabemos qué hacer. Allí es la certeza y es la firmeza y es la seguridad. Allí me refiero a Primera de Juan. Aquí es el asombro, la duda, el temor. No sabemos qué hacer. Ahora, lo que hacen es precisamente lo correcto y lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo y apuntarlo para seguir ese ejemplo. No sabemos qué hacer. Y a ti, a Dios, volvemos nuestros ojos. Buen paso que ha dado, en el tenor de la Biblia, buen paso que ha dado Josafat, rey de Israel. No sabemos. Sabemos. Por otro lado, no sabemos. Esto se refiere, como ya estoy anticipando, a ese cierto acontecimiento histórico que en este caso Josafat, yo digo aquí, uno de los reyes de Israel, tuvo que afrontar, y donde se nos muestra su impotencia y su desesperación. Esto es así, y en nuestro caso nos pone en la situación amarga de no saber por dónde vamos a salir, cómo vamos a escapar. Y pregunto, ¿cuántas veces, tanto tú como yo, al pasar, porque todos pasamos, por las diversas encrucijadas con las que nos afronta o confronta la vida, cuántas veces no hemos visto nuestro límite, el límite de nuestros recursos, el límite de nuestra fuerza, el límite de nuestras posibilidades, después de contarlo todo y recontarlo? Y llegamos a ese punto sin saber qué hacer, ni saber a quién recurrir. Podemos decir, sabemos que es verdad que la vida, en ocasiones y con demasiada frecuencia, nos somete a pruebas, a crisis, a situaciones difíciles que nos dejan groggy, que no sabemos qué hacer. Ni a quién recurrir. Mira, esa forma, que yo entiendo que es una forma altamente reveladora, esa forma que tuvo Josafat con ese exiguo ejército que él comandaba, consistió en volver sus ojos a Dios. Con esta expresión, mirando a Dios, mirando al cielo. Y no sabemos
qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, la clave está en que cuando él hablaba, me refiero él, el Señor Jesús o el apóstol Juan que escribía, cuando él hablaba, cuando el siervo de Dios inspirado por su Santo Espíritu hablaba con autoridad, hablaba con firmeza, con seguridad, y él podía decir. Seguimos en Juan, pero en el Evangelio, capítulo 5 y verso 24, y las palabras son de boca del Señor Jesús. Capítulo 5, verso 24 del Evangelio del apóstol Juan. Mire, él podía decir. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es claro, se aprecia que con estas palabras el Señor Jesús quiso enfatizar respecto a la absoluta verdad y certeza de que lo que él, Jesús, afirmaba era del todo cierto, del todo seguro, del todo fiable. Nadie que en él confiara, nadie que recibiera su palabra a pie juntilla, nadie jamás se sentiría defraudado. De hecho, el Señor Jesús nunca dijo vaguedades. Miren, de hecho, eso de que decía verdad, eso de que su palabra de cierto os digo, de hecho, repito, así lo reconocían sus enemigos, pero enemigos acérrimos, enemigos que le odiaban y enemigos que le perseguían, que le ponían trampa con la mala intención de hacerle sucumbir, de asesinarle. Y estos enemigos testificaban de esta manera. Miren, Lucas capítulo 20 y capítulo 21. Perdón, capítulo 20 y versículo 21. Ya le habían hecho al Señor diferentes jugarretas, y esta parecía que era la última. Y miren qué cosa dicen, con certeza, con seguridad. Van los enemigos y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseña rectamente, y que no hace acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea que ellos testifican que su enseñanza era del todo fiable. Echaron ahí un ramillete de flores que se lucieron. Claro, eso no le afectaba al Señor, que Él no se vanagloria. Pero lo cierto es que ellos dicen sabemos. Y este sabemos está exactamente igual como en Primera de Juan.
sabemos, tenemos la certeza, estamos seguros, segurísimos, que tus palabras se pueden creer y que has demostrado ser una persona íntegra, fiable, una persona fiable. Estos son los enemigos. Aunque ellos iban con malignidad, pero esto que decían era verdad, aceptado, asumido, y que nadie podría contrarrestar. Ahora quisiera ver si podemos hablar algo de la realidad y de las consecuencias del pecado, porque todo esto está envuelto, no meramente envuelto e impregnado, empapado, saturado, el mundo entero del pecado y las consecuencias del pecado. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 22 y verso 23. Volvemos al mismo estribillo, a la misma cantinela. Para mí bendito estribillo y bendita cantinela. Y bendito para todos, si llegamos a captarlo y llegamos a apropiarnos. Romanos 8, 22, 23, habla el apóstol Pablo, porque sabemos. Aquí Pablo no dice, no sabemos cómo salir, o no sé cómo os lo voy a explicar. No, aquí hay rotundidad, porque sabemos que toda la creación entera, toda, está infectada por las consecuencias de nuestro pecado, porque sabemos que toda la creación gime y está con dolores de parto hasta ahora, y no solamente ella, sino también nosotros mismos gemimos. Bueno, habría que leer el pasaje de manera un poquito más amplia. Pero las consecuencias del pecado es que la creación entera gime y está con dolores de parto. Y nosotros, como consecuencia, y de la misma manera que la naturaleza, gemimos. Estamos permanentemente lamentándonos. Y a veces, aunque no creamos en Dios, decimos, ay Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? Dios mío, échame un cable. ¿Quién puede cerrar los ojos a esa tan palpable realidad? Que no vamos a ir por ahí con tubos de ensayo para hacer pruebas, no. Salta a la vista. Es la experiencia diaria del dolor y la tragedia que el pecado origina en el mundo y en cada individuo. Miren, ¿quién puede cerrar los ojos a lo que es una palpable realidad? Sería un acto de locura negar lo que se ve. ¿Y de qué manera tan perniciosa nos afecta a todos? Y querer seguir en eso, cerrando los ojos. ¿Quién puede negar la realidad del drama agónico y angustioso que se genera a causa de las enfermedades incurables? Porque vamos, enfermedades pasajeras, entre comillas, hay así, y la vamos sobrellevando como quiera que sea. Pero toca en la familia o te toca a ti una curable que dice
que de pronto como que eclosionó y se desarrolló y fue de hoy para mañana y pasado te mueres. Y el que la padece, y la familia en el entorno, y el entorno más amplio de las amistades, etcétera, todo el mundo se preocupa. Enfermedades incurables, las frustraciones y las angustias que afligen a la humanidad, pero ¿quién va a cerrar los ojos? Todos cerramos los ojos porque no queremos ver ni saber, pensando que nos vamos a librar. Dios nos guarde y nos libre de enfermedades así, pero es que hay quiebras de negocio, hay quiebras de matrimonio, terrible. Y todo eso produce verdadera frustración, verdadera angustia, aflicción y a veces desesperación. Así que esta verdad, que cerremos los ojos o que no los cerremos, esta realidad la aceptemos o no, hay que decir que desde las primeras páginas de la Biblia, sin ambigüedad y sin lugar a imprecisiones, repito, la Biblia nos asegura que la triste realidad en la que está sumida la creación gimiente es consecuencia del pecado. Claro, para ser pecador hay que ser un terrible criminal, porque si vamos al comercio y nos guardamos una cosita, eso no es pecado. Y si vemos pasar a un necesitado, el hecho de que esté un poco sucio porque no tiene dónde bañarse, nos repele. Bueno, pues cosas como esa que nosotros las hemos naturalizado, no le damos importancia, son pecados. Pecados que llevan a la condenación eterna. Pues nada, aunque nos empeñemos en ignorar tan incontestable verdad, porque no se puede refutar, como si fuéramos, pues nos olvidamos y andamos por la vida como si nosotros fuéramos a permanecer. Eso va con los demás. Mira, sí, le tocó a mi vecino, pero mi vecino. Son cosas inamovibles y eternamente están en este mundo. Y muchos vamos creyéndonos que efectivamente todos tienen una cita con la muerte, porque ahora veremos que la muerte es el salario del pecado. Nos representa al pecado personificado como un gran amo al que todo el mundo sirve hasta la muerte, pero que cuando tiene que dar el salario que paga es muerte, condenación. Este pasaje, vuelvo a repetir, es que no sé cómo podría ilustrar para que entendiéramos que estamos verdaderamente al borde del abismo y no queremos hacer caso al mensaje de la palabra de Dios. Mire, la personificación de un amo o de un dueño de esclavo, un déspota, un hombre despiadado, grosero, quien después de haberle sido un fiel servidor
todos los días de su vida, al final, la paga que va a dar a sus servidores es la muerte. El salario lo paga con muerte. Y con ella, todos los seres humanos quedamos abocados a la condenación eterna. Mire, pensémoslo fríamente, estamos aquí sentados, de acuerdo. Pero un día, aunque nos cueste reflexionar sobre ese tema, aunque el tema de la muerte nos resulte repelente y desagradable, y pasemos, la muerte nos sigue. Y un día terminaremos la vida en este mundo y tendremos que comparecer delante del tribunal de Dios para rendir cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida. Y ya Dios sabe de antemano de la condenación de todos los pecadores que no se han querido arrepentir, que no han querido recurrir al plan de salvación que Dios ha preparado. Un plan eficaz en el que podemos decir: sabemos que Dios no miente. Así que voy a terminar ya. El texto al que estoy haciendo ahora mismo alusión dice mucho más. Nosotros hemos leído la primera parte. La paga del pecado es muerte. Nosotros vamos a recibir del diablo y del pecado vamos a recibir como paga, como recompensa, la muerte, la condenación. Pero este capítulo 6 del libro de los Romanos completa el texto con la siguiente frase. Bueno, mejor que lo leamos completo y terminamos. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra de Dios, y aquí debiéramos de discernir y descubrir la solemnidad que el escritor quiere imprimir para que no pasemos por alto el mensaje y sobre todo la oferta de gracia de Dios nuestro Creador. Romanos 6, 23. Mire, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios para el pecador, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que no ha arreglado todavía con Dios su Creador el problema del pecado que le lleva a la condenación eterna, debiera ahora, si está un poquito más predispuesto por esto que está oyendo, debiera atender bien a lo que dice este versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, el regalo que Dios hace al pecador es vida eterna, vida perdurable, vida gloriosa en Cristo Jesús, que es Señor de los que hemos sido salvados. Y quiere ser Señor también de tu vida, de la tuya, de la tuya. Me refiero a todos aquellos que todavía no han ido a ponerse delante de Dios y decirle: Señor, quiero entender la verdad de tu evangelio, la verdad de tu mensaje.
quiero ser beneficiario, quiero aceptar tu regalo. Y la condición es: me arrepiento de haber vivido toda mi vida de espaldas a ti, ignorando que tú eres el creador y el dador de todo, y que estoy en deuda contigo. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad si hay esa pequeña predisposición que Satanás está tratando de arrebatarte. Y le dices a Dios: me arrepiento, perdona mis pecados, recíbeme en tu familia y hazme participar de la vida eterna. Bien, pues nada, que Él nos bendiga y nos ayude. Amén.